Esto sucederá mañana, son ahora las 11:10. Gonzalo Sánchez está en Kiev. ¿Cómo andas, Gonza? ¿Qué haces, Jorge, querido? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, viejo, todo bien, todo bien. Te salvaste de cantar bueno, esta semana. Sí, los estaba escuchando, me puso contento escucharlos, la verdad. Digo, ahí está la vida, ahí está donde la vida cotidiana, que la tengo como suspendida, y me puso contento oírlos, la verdad. Qué sé yo, acá estamos. ¿Por dónde empiezo a contarte? Empiezo a contar por que hoy son 32 días de guerra, ¿viste? Entonces hoy yo tenía como la necesidad de entender bien lo que estaba pasando, y decidimos, hicimos el máximo acercamiento a un frente de batalla, y vengo de ahí, la verdad. Agarramos unos autos y nos mandamos para una zona a 1 hora de Kiev, que es donde está, la guerra es en el campo, la guerra es en caseríos, ¿viste? En caseríos muy humildes, intercalados con bosques, y ahí es donde están sucediendo los combates, y ahí es a donde llegaron los rusos a las puertas de Kiev hace 2 semanas, y ahora es donde los ucranianos lograron correrlos de ahí. Pero la verdad que recién llegamos a un pueblo completamente devastado, donde las casas todavía estaban humeando, y una iglesia ortodoxa estaba derribada por completo, y bajamos en un estado de adrenalina importante, después de pasar muchos retenes y de que los soldados nos fueron advirtiendo que estábamos más o menos en zona segura, y llegamos a un lugar completamente devastado que se llama Yanohorodok, algo así, y lo estaba viendo, ojos claros significa en castellano, y había una iglesia devastada, y pude conversar con un sacerdote muy breve, pero me dijo, acá no queda nada, acá pasó la guerra, acá había gente y ya no hay más gente. Me dio a entender que muchos se habían ido y que otros habían muerto. Empiezan a aparecer en las zonas los cadáveres de soldados rusos que quedan en el campo, solos, como una especie de paisaje sin sentido. Y se escuchan en esas zonas, cuando te adentras, te das cuenta que la guerra continúa, y empezás a sentirte rodeado de bombas que caen, y ves en el horizonte cercano, no en el horizonte lejano, empezás a ver el humo negro que sale de las casas, y estábamos ahí, y esto pasó hace 4 horas, estábamos ahí, y de repente aparece una cuadrilla en 3 camionetas de soldados fuertemente armados, con bazocas, con artillería antiaérea defensiva. Nosotros obviamente nos pusimos en alerta y sacamos nuestras credenciales. Se acercaron a nosotros, ucranianos, nos explicaron que ellos no tenían problema de que estuviéramos ahí, pero que no lo filmáramos, que por favor no lo filmáramos ni le sacáramos fotos. Y ahí entendí un poco lo que están haciendo, porque después de hablar con este sacerdote que se metió en su iglesia toda acribillada de disparos, después de hablar con este hombre, me quedé observándolos a ellos, como se desplegaron, como si los rusos, los enemigos, estuvieran por aparecer de un momento a otro. Me dio, por supuesto, bastante temor, y se desplegaron, sacaron un dron, uno sacó un dron de una valija, todos se desplegaron en estado de, bueno, acá se va a armar una, y nosotros no sabíamos si teníamos que retirarnos o qué hacer. Y el del dron lo que hizo fue levantar el dron en la zona y hacer una especie de observación del área. Entonces hizo toda una observación del área, y recogió el dron, y ellos levantaron todo su despliegue armamentístico, todo delante nuestro. Estaba con Nelson Castro y su equipo, y yo con mi equipo, con mi compañero. Y bueno, nos quedamos observando esto. El dron lo recogió, se subieron de vuelta a sus vehículos. Apareció otro en un Ford Truck, también con una bazooka de estas antimisiles, antiaéreas, y se fueron. Después entendí que lo que están haciendo es, ellos lograron, la infantería ucraniana logró resistir el asedio a Kiev. Kiev estaba como arrinconada, y lograron que los rusos pasaran de una posición de invasión ofensiva a una situación defensiva. Entonces los van corriendo, los corren de los pueblos a los que llegaron,
hacen un chequeo del área y siguen avanzando los ucranianos para empujar a los rusos a los límites orientales del país. Entonces, hoy la información que hay es que las posiciones fortificadas de los rusos, que antes eran en las puertas de Kiev, donde yo estoy ahora, son en la zona de Chernobyl, que es el área que ellos controlaron por vez primera cuando más se acercaron a la parte norte del país. Entonces tienen posiciones fortificadas en Chernobyl, que sería hacia donde los ucranianos avanzan para correrlos. Bueno. Hola, Gonzalo. Yo pensé que la información del final entraba en... Ahí está. Yo pensaba hoy, Jorge, que la guerra, por la información del fin de semana, entraba en una nueva fase de negociaciones y diálogo, pero la verdad que hoy no paran de sonar las sirenas en Kiev y las bombas se escuchan a toda hora, todo el tiempo. Y la verdad que vengo literalmente de una primera experiencia fuerte en el frente de batalla, cosa que a mí hasta entonces no me había pasado. Y mi sensación es que, bueno, nada, que la cosa continúa, y a pesar de que, como vengo viendo, se mantiene muy alta la moral de los ucranianos, y los rusos están, pareciera, como redefiniendo cuál es la nueva estrategia, ¿no es cierto? Pero la verdad que es muy fuerte ver en primera persona y tomar nota de los lugares a pocos minutos de que las bombas caen. Y los pueblos completamente abandonados y apenas atravesados por algunos ancianos como si fueran espectros que caminan hacia ningún lugar y que te pasan por al lado indiferentes, y atravesado todo por un humo negro espeso, y te dan ganas como de, tenés la sensación como que de pronto algo va a pasar, que te tenés que ir rápido de ahí, que hay que tomar nota, que hay que construir la crónica y rápidamente seguir viaje o moverse porque nada es seguro. Todo esto pasa en el cordón de Kiev, o sea, a 40 minutos, como si te dijera Brandsen en el sur de Buenos Aires, si yo me hubiera ido desde la capital a la zona de Brandsen y los combates fueran ahí. Y es verdaderamente descarnado verlo, verdaderamente descarnado, porque nada ha cambiado. Pareciera que todo sigue en una situación de fragilidad total. Hay nuevas señales, Gonza, buenos días, buenas tardes para vos, de negociaciones esta vez en Estambul, Turquía. Zelensky sigue reclamando aviones y más armas que Occidente, de la OTAN, que Occidente le ha ido dando. Si hay algo que no queda en dudas, es que Ucrania está armada por Occidente. ¿Qué se sabe de las negociaciones? ¿Por qué le está dando señales de decir, bueno, podríamos entrar en una neutralidad? Los rusos están diciendo que pueden ir para atrás, o sea, y solo encarar una guerra o una operación militar por lo que es el este ucraniano. ¿En qué situación estamos, según tu mirada, desde Kiev, de una posible entrada a una salida, digamos? Mi sensación, Nat, es que no se puede confiar en todas las palabras de nadie, ni en las de Putin, ni en las de Zelensky, que pareciera que todos se están midiendo y todos los días cambian el punto de vista o dicen algo y al otro día sucede completamente lo contrario. Todos esperábamos que, a partir de que Rusia dijo que iba a focalizar su estrategia en el este del país, se dieran los bombardeos en Kiev y se dieran los bombardeos en el oeste. Y pasó absolutamente lo contrario. Los bombardeos en Kiev hoy están sin parar, y el fin de semana bombardearon el Lviv en el oeste, que es la ciudad más occidental, a donde la guerra prácticamente no había llegado. Es cierto, hoy Zelensky aparte provoca todavía más a Rusia y dice que se están pudriendo los cadáveres de los rusos en los campos de Ucrania. En parte es cierto, los campos de Ucrania de esta zona están empezando a estar llenos de cuerpos de soldados caídos, eso es real. También retóricamente es una verdadera provocación. Hay expectativa por esa mesa de diálogo que se abre en Turquía,
pero la verdad es que todos acá desconfían de todo, y al mismo tiempo este fin de semana, para más datos, Ucrania se puso mucho más severa con nuestro trabajo, se puso mucho más severo con el laburo de los periodistas. ¿Y por qué? Y sancionaron una ley, una especie de ley relámpago que pone penas muy severas para quien difunda algún tipo de información militar. Ellos están convencidos de que hay espías por todos lados, de que hay infiltrados por todos lados. Hoy, para que te des una idea, recién para entrar a Kiev, me agarraron el pasaporte y buscaron en mi pasaporte el sello de entrada al país, cosa que nunca me había pasado. Están cada vez más severos y ellos creen que todos los objetivos que alcanzan los misiles rusos acá en la capital son porque alguien filma con teléfonos y después lo transmite por redes sociales. Están completamente paranoicos con eso. Yo tuve el viernes por la tarde una situación bastante complicada, me apuntaron con una K-47 por sacar una foto, yo no sabía y fue de inexperto que esto me pasó. Saqué una foto a un hongo negro de humo y salieron desde detrás de una pared 4 soldados, jóvenes, 24 años, apuntándome a mí y al equipo, y nos tuvieron una hora y media, nos querían sacar las cámaras, nos querían sacar los teléfonos, decían que nuestras credenciales eran falsas, no creían en absolutamente nada de lo que decíamos. Terminamos dialogando amigablemente, de verdad, porque hay mucha excitación en todo esto. Los soldados que te paran o que te reciben en una situación complicada están sobregirados de excitación. Pero, Gonza, han tomado un litro de café. Si hay algo, ayer yo recibí un informe de actualización que actualizaba la situación militar, y si hay algo que está ocurriendo es que los satélites occidentales están sobre Ucrania, ayudando a los ucranianos a esa resistencia increíble que le han presentado los rusos. Es decir, si hay alguien que tiene buen sistema de inteligencia y de espionaje, son los ucranianos mismos, con la ayuda de Estados Unidos y Occidente. Sí, pero no es lo que se ve en el campo, ¿viste? No es lo que se ve en el terreno. En el terreno no se ve eso. En el terreno se ve gente que está muy involucrada, con la moral muy alta, pero al mismo tiempo con información contradictoria, porque hoy, por ejemplo, parecían más laxos los controles en la zona de guerra donde fui. Los retenes en la zona de guerra resultaban más laxos, o sea, enseguida explicábamos que éramos periodistas en cobertura, mostrábamos la credencial y nos dejaban pasar, y los controles en Kiev capital, que está más a salvo, más a resguardo de los impactos, eran muy pero muy severos. Entonces, a ver, por un lado está la información de superficie y la información global, ¿no? Que es la información que podemos conseguir todos a través de los medios globales y de las redes sociales. Pero por otro lado el terreno es completamente cambiante, porque no todos manejan la misma información, no todos los soldados son lo mismo, no es lo mismo un policía que un soldado del frente, no es lo mismo un voluntario, los voluntarios que son civiles, que están armados en las barricadas, y no es lo mismo la reacción de uno que de otro. Sí. Cecilia, sobre eso mismo te iba a preguntar qué pasa, por ejemplo, con las declaraciones de Biden del fin de semana, que primero hace una declaración bastante grandilocuente, después trata de desdecirse, o por lo menos la información en los medios de Estados Unidos es de frenar o bajar el tono de esa declaración. Socialmente, la gente ¿está pendiente de eso, de qué están diciendo los líderes mundiales, o está en su microclima de salvación y de salvar el día cotidianamente? Mirá, estuve mucho con la gente de Kiev este fin de semana. La gente, primero, no cree nada de lo que pueda plantear Estados Unidos o la OTAN o Biden. Son escépticos de eso. Todos apoyan a Zelensky, rotundamente. Zelensky no tiene prácticamente oposición. Incluso los políticos de la oposición antes de la guerra ahora son políticos que apoyan y apuntalan la figura del mandatario. Nadie acá en Kiev, vos no vas a ver una persona rusa
por ningún lado. Ese es el conflicto que intentaba instalar Putin. No existe, no hay nadie en estas calles que te hable a favor de o en contra de Zelensky. La gente solo está interesada en seguir defendiendo esto como sea. Eso es un sentimiento unánime. Quieren armas porque sienten que están haciendo el máximo esfuerzo y que en algún momento van a necesitar más armas que no tienen para seguir contrarrestando los embates de Rusia que pueden cambiar de un momento a otro. Y tienen y sienten que la guerra se va a hacer larga porque ellos van a seguir resistiendo y Rusia se va a acordonar en el oeste y están dispuestos a no ceder ni un centímetro de territorio. Cuando les decís, pero viste que ahora Rusia quiere ese cordón del este, ese cordón oriental que va de Crimea al Donbass, ¿ustedes están de acuerdo con eso? No, los queremos fuera de Ucrania, no tienen nada que hacer y esperamos que Zelensky no entregue esos territorios porque hay que seguir defendiéndolos. Por lo tanto, miren, la verdad, están llegando mercenarios sin parar, están llegando mercenarios de Colombia, el otro día descubrí, de Texas, soldados americanos, marines, ex-marines, que ahora vienen a pelear solo por ser voluntarios, algunos pagos, otros por amor a la guerra y por odio a Rusia. Están llegando sin parar y para ellos da lo mismo, me contaba el otro día uno, para ellos da lo mismo que la guerra sea en Kiev o que sea en el Donbass. Bueno. Si la guerra va a continuar en el Donbass, estamos dispuestos a viajar al Donbass para seguir peleando. Pero son pagos. Entonces, digo, más allá de algunos son pagos y otros no te lo puedo afirmar, Nat, pero la verdad es que hay dos escenarios, el de las negociaciones y la retórica política, diplomática y el terreno. El terreno es verdaderamente cambiante, caliente, repleto de acción, y según donde te pares, si te paras en Kiev capital ves una cosa y si te paras en las afueras de Kiev ves otra. Hoy Kiev, por ejemplo, abrieron los CGP, los centros de gestión, las oficinas administrativas, porque el alcalde de Kiev quiere recuperar la normalidad. Eso está pasando adentro de la ciudad, pero alrededor de la ciudad los combates siguen. Entonces hay todo como una amalgama de situaciones que son difíciles hay que tirarlas sobre la mesa y analizarlas una por una. Gonza, ¿qué pasa con el tema de los alimentos, por ejemplo, en Kiev? ¿Están escaseando? Mirá, lo que yo veo es que escasea el producto fresco. No hay, por ejemplo, frutas, empieza a no haber. Pero todo lo que es el producto industrial de almacén, por ejemplo, un tarro de pepinos o un queso o algo, esas cosas hay. Yo veo supermercados abastecidos en algunos lugares y cada tanto veo góndolas vacías en los lugares de las afueras. Pero pareciera que en Kiev las cosas están más o menos garantizadas. Hoy además veía que se anunciaba, por ejemplo, fíjate esto, Jorge, están empezando a buscar una cierta vida normal. Entonces hoy anuncian que el Estado empieza a desconectar el sistema de calefacción, porque acá la calefacción te la da el Estado, ¿no? Es una calefacción central. Entonces, como ya empezó la primavera, pero hace un frío terrible todavía, hoy se anuncia que esta semana va a empezar paulatinamente a desconectarse la calefacción porque se avecina el buen tiempo. Al mismo tiempo pidieron hoy que las ópticas de la ciudad abran sus comercios, abran sus puertas, porque tener anteojos es clave para una vida normal y segura. Entonces le están pidiendo a los ópticos de Kiev que abran sus puertas. Al mismo tiempo están llamando plomeros, carpinteros, alpinistas, piden, para refaccionar todos los edificios que fueron alcanzados por misiles. Entonces están convocando mano de obra para empezar a curar, dicen ellos, a curar la ciudad, y hay hasta cuadrillas de patrimonio cultural que están saliendo a proteger los monumentos históricos, cuando no a repararlos. Entonces es raro porque Kiev intenta volver a una normalidad, pero los anillos de Kiev, los alrededores, siguen en guerra. Entonces es como, aparte recién los esperaba el llamado de ustedes y me llegan las alertas de alarma. Cuando tenés un chip en el celular de Ucrania,
por alguna razón, naturalmente, te llegan de modo automático las alertas de bombardeo. Entonces, hoy están cada media hora sonando las alarmas y me llega el teléfono que me vibra, que me dice, procede a los refugios antiaéreos que están sonando las alarmas en Kiev. Entonces hay como toda una especie de escenario una sensación de que la guerra puede pasar a una nueva fase y que quizás amaine, pero al mismo tiempo vengo del frente de batalla y la verdad que lo que se ve ahí es realmente la guerra. Un abrazo grande, viejo, gracias. Gonzalo Sánchez, señores, está en Kiev, son las 11:30 de la mañana.